Hola gente, hoy vamos a ver el tema de conexionado de resistencias. Hay dos formas fundamentales de conectar resistencias, que son la conexión en serie y la conexión en paralelo. Vamos a empezar por estudiar la conexión de resistencias en serie. La idea es, entonces, si tenemos una cantidad de resistencias, para empezar vamos a poner tres resistencias eléctricas, así, resistencias en serie. Entonces, tenemos acá tres resistencias. Vamos a llamarlas R1, R2, R3. Podríamos seguir poniendo resistencias, pero para lo que vamos a explicar, basta hacerlo con tres resistencias. Entonces, ¿qué hacemos? La idea es cómo convertir este circuito, en donde a las tres resistencias estas que están en serie, las conectamos a una fuente de tensión continua. Por ejemplo, vamos a poner una tensión B sub F de 12 volt, por ejemplo, la batería de un auto. Y entonces la idea es ver cómo hacer para calcular la intensidad de corriente que circula por este circuito si nos dan el valor de tensión de la fuente y los valores de las resistencias. Cuando un sistema en electricidad, con dispositivos eléctricos, por ejemplo con resistencias, se dice que están en serie, bueno, cuando la intensidad de corriente es la misma por todas las resistencias en este caso. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a tener? La intensidad de corriente, siempre dijimos que es circulación de cargas positivas que se mueven desde el potencial más alto, del positivo de la fuente, hacia el negativo. Entonces la corriente eléctrica sale de aquí, da la vuelta por el circuito, pasa por las resistencias y retorna a la fuente. Las cargas eléctricas tienen una energía potencial alta en el borne positivo de la batería, van dejando su energía a lo largo del circuito en la medida que recorren el circuito y retornan al negativo ya exhaustas, sin energía. La fuente es la encargada de elevar de nuevo su energía potencial, y siguen circulando las cargas eléctricas. La corriente eléctrica se establece así. En este caso, ¿qué va a pasar? La intensidad de corriente por este circuito, esta I, es la misma en todos los lugares del circuito. ¿Por qué? Porque no puede haber acumulación de carga eléctrica en ningún lado, ni generación de cargas. En definitiva, las cargas que circulan son siempre las mismas. Y resulta que entonces la cantidad de corriente I es la misma que circula por la resistencia R1, que es la misma que circula por la resistencia R2 y por la resistencia R3. Todas las intensidades de corriente son iguales. Ahora, ¿qué dice la ley de Ohm? La ley de Ohm se aplica siempre localmente sobre cada resistencia. Fíjense que la ley de Ohm aplicada sobre la resistencia R1 va a decir que la intensidad I sub 1 es igual a la diferencia de potencial sobre la resistencia R1, podemos llamarla B sub 1, dividido el valor de la resistencia R1. Y así siguiendo, las ecuaciones son iguales para las demás resistencias. Siempre usen el mismo subíndice de la resistencia para indicar la diferencia de potencial entre los extremos y la intensidad de corriente que circula. Lo mismo pasa para la I sub 3, la voy a poner acá, I sub 3, B sub 3 sobre R3. Lo que se ve en este caso es lo siguiente, que si bien la intensidad de corriente es la misma en todo el circuito, la diferencia de potencial
de la fuente está aplicada aquí, a partir de un conductor ideal que conecta estos puntos, o sea, sobre todo el conjunto de resistencias. ¿Qué quiere decir esto? Que la diferencia de potencial de la fuente, que podemos llamarla esta diferencia de potencial como la tensión en el borne positivo menos la tensión en el borne negativo, esa es la diferencia de potencial en la fuente, va a ser igual a la suma de las diferencias de potencial sobre cada una de las resistencias. Fíjense, la diferencia de potencial en la fuente, que es igual a B más menos B menos, va a ser igual a lo siguiente. A la diferencia de potencial en la resistencia 1, B sub 1, más la diferencia de potencial sobre la resistencia 2, B sub 2, más la diferencia de potencial sobre la resistencia 3, B sub 3. Este punto está conectado directamente al punto más de la fuente. A este punto llamémoslo A, por ejemplo. A este punto llamémoslo B. Y este punto es el mismo punto menos porque está conectado al borne negativo de la batería. Así que, fíjense que si yo hago esta suma, B1 más B2 más B3, esto es igual a las diferencias de potencial en cada resistencia. La diferencia de potencial en la resistencia R1 va a ser tensión en el borne de mayor potencial, B+, menos la tensión BA, más, en la otra resistencia, en la R2, BA menos BB, más la diferencia potencial en la resistencia R3, BB menos B menos. Fíjense que el menos BA se va con el más BA, el menos BB con el más BB, y esto es igual a B más menos B menos, que es igual a la tensión o diferencia potencial en la fuente. ¿Está bien? Entonces, aquí probamos que la suma de las tres diferencias de potencial es igual a la diferencia de potencial en la fuente. Bueno, así que ahora lo que queremos hacer es reducir este circuito de alguna forma para convertirlo en un circuito que vamos a llamar circuito equivalente, compuesto por una única resistencia, que llamamos resistencia equivalente serie, R sub S, y la fuente de tensión B sub F. ¿Cómo hacemos? Bueno, usamos esta propiedad y decimos que B sub F, por lo que sabemos, es B1 más B2 más B3. Aplicando ley de Ohm sobre cada una de las resistencias, sabemos que, por ejemplo, B1 lo podemos escribir como I1 por R1. Y así siguiendo con las otras. Este B1 lo escribo como I1 por R1, más este B2, I2 por R2, más B3, I3 por R3. Pero las resistencias están conectadas en serie, por lo tanto, la intensidad de corriente es la misma en todas. I es igual a I1, es igual a I2, es igual a I3. Por lo tanto, lo reemplazo acá y lo saco de factor común. Esto sería I por R1 más I por R2 más I por R3, que es igual a I por R1 más R2 más R3. ¿Ven? Factor común I. Y entonces aquí nos queda una relación muy interesante. Si a todo esto lo llamamos RS, resistencia equivalente en serie, resulta que la tensión de la fuente se puede expresar como I por RS. Y entonces
la intensidad de corriente va a ser P sub F sobre RS. Y recuperamos entonces cuánto vale esta RS para convertir este circuito en el circuito equivalente serie. La resistencia equivalente serie, entonces, la reemplazamos por la suma de todas las resistencias que están en serie. Un ejemplo, por ejemplo, sería si R1 vale 1 kΩ, R2 2 kΩ, R3 3 kΩ, por ejemplo, entonces podemos determinar fácilmente la intensidad de corriente. I igual a 12 volt dividido R1, 1 kΩ, por ejemplo, más 2 kΩ, más 3 kΩ, 3 más 2, 5 más 1, 6, 12 dividido 6, igual 2 miliamperes. Y ya encontramos la intensidad de corriente I que circula por este circuito, 2 miliamperes. Ahora queremos saber las diferencias de potencial sobre cada una de las resistencias. Bueno, basta multiplicar, vamos a borrar un poquito acá, usar de nuevo la ley de Ohm y multiplicar el valor encontrado para esta corriente I, que es la misma I que circula por este circuito, 2 miliamperes, multiplicar I por cada una de las resistencias. Y tenemos que entonces la caída de tensión P sub 1 va a ser igual a I por R1, que es igual a 2 miliamperes por 1 kΩ, es igual a 2 volt. La B sub 2 va a ser igual a I por R2, que es igual a 2 miliamperes por 2 kΩ, que es igual a 4 volt. Y la B sub 3 va a ser igual a I por R3, que es igual a 2 miliamperes por 3 kΩ, que es igual a 6 volt. La suma de las tres diferencias de potencial nos tendría que dar la tensión de la fuente, como habíamos dicho. Y bueno, si hacemos la suma, 2 más 4, 6 más 6, 12 volt. Con lo que cierra toda la explicación que hicimos sobre cómo calcular resistencias equivalentes si tenemos conexión de resistencias en serie. Por supuesto, si en vez de 2 resistencias tenemos n resistencias, la metodología es la misma. La resistencia equivalente serie, que vamos a llamar R sub S, va a ser igual a la sumatoria de todas las resistencias R sub J que estén conectadas en serie. Y así podemos reducir el circuito a esto. Bueno, para terminar el video, les quiero mostrar la simulación del circuito que resolvimos recién en la pizarra con el Electronic Workbench. Yo aquí ya tengo el circuito armado. En el cual puse las tres resistencias en serie, la de 1 kΩ, 2 kΩ y 3 kΩ en serie, con la fuente de 12 volt. Fíjense que acá incorporé los instrumentos de medición que se pueden poner en el Workbench, los voltímetros, los amperímetros correspondientes. Si quieren, vean el video sobre tutorial sobre Electronic Workbench que hice para ver cómo se maneja este software, que en realidad es muy potente para simular circuitos eléctricos. Bueno, la cuestión es que acá ya está armado el circuito. El circuito es el de las tres resistencias con la fuente de alimentación. Estos son instrumentos adicionales que se ponen para medir. Por supuesto, este instrumento es un amperímetro. El amperímetro hay que conectarlo en serie. Por el amperímetro tiene que pasar toda la corriente eléctrica que pasa por la zona o la rama del circuito
en la que querramos determinar la intensidad de corriente eléctrica. Este instrumento se conecta en serie. Y los voltímetros se conectan en paralelo, como vamos a ver ya en el video sobre resistencias y conexionado en paralelo, pero se conectan así, en paralelo, para medir diferencia de potencial entre los dos puntos. Hay que poner el instrumento entre los dos puntos entre los cuales se quiere medir la diferencia de potencial, la tensión eléctrica. Entonces ponemos uno para medir diferencia de potencial en cada una de las resistencias. Lo importante cuando armen el circuito y cuando usen Workbench, este es un tip importante, fíjense con el botón derecho las propiedades del componente en los instrumentos de medición. ¿Por qué? Porque el Electronic Workbench, por defecto, por lo menos la versión que estoy usando yo, pone resistencia interna del amperímetro de 1 miliohm, una milésima de ohm. Y eso es a veces, según el circuito que uno use, una resistencia alta. Uno quiere que el amperímetro tenga una resistencia interna casi cero para no interferir con el circuito, que sea un conductor ideal directamente. Entonces yo acá lo bajé a 1 microohm, una millonésima de ohm. Lo mismo con los voltímetros, pasa lo inverso. El voltímetro es un instrumento que tiene que tener una resistencia interna muy alta. ¿Para qué? Para que esto sea prácticamente un circuito abierto, que por acá, por estas ramas, no circule corriente, un circuito abierto. Pero el Electronic Workbench les va a poner un voltímetro con resistencia interna de 1 megohm, que si bien es alta, es un voltímetro bastante malo, una resistencia interna no demasiado alta. Yo acá lo puse en 1000 megohm. ¿Para qué? Para que el voltímetro no afecte el funcionamiento del circuito o afecte lo menos posible. En este simulador tengan eso en cuenta, poner muy bajita la resistencia al amperímetro y muy alta la de los voltímetros. Eso lo hacen entonces en propiedades del componente. Ahora sí, le damos play y obtenemos los resultados que habíamos calculado analíticamente en la pizarra. La fuente de 12 volt, la intensidad de corriente 2 mA, 2 volt en la resistencia de 1K, 4 volt en la resistencia de 2 kΩ y diferencia potencial de 6 volt en la de 3 kΩ. La suma de las tres da los 12 volt de la fuente. Bueno, espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo.